depósito y custodia de los títulos valores que constituye la reserva de liquidez a la que hace referencia la ley de bancos serán inscritos en el registro público sin mediar otro requisito. Las sociedades de custodia y depósito de valores nacionales e internacionales, en lo que se refiere al fondo, pondrán a disposición sistemas de información que permitan la consulta de manera permanente y en tiempo real, tanto por parte de las administradoras como de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los custodios comunicarán a la Superintendencia del Sistema Financiero diariamente el valor de la cartera que mantengan registrado. Asimismo, las administradoras deberán llevar un registro de los valores que mantienen en custodia, el que deberá estar respaldado por la documentación respectiva. El déficit de custodia deberá ser repuesto en el plazo del día hábil siguiente y hará incurrir a la administradora en una multa de conformidad a lo establecido en la ley. Cuando se extravíe un título valor, la administradora deberá comunicarlo por escrito a la superintendencia en el término de un día hábil, contado a partir del día del extravío. Caso contrario, será sancionado de conformidad a esta ley. Efectuada la comunicación, podrá obtener la reposición de conformidad con el procedimiento señalado en el Código de Comercio. Comité de riesgo. Artículo 80. Créase el comité de riesgo con el objeto de analizar y establecer al menos anualmente lo siguiente. A. Los límites máximos de inversión por tipo de instrumento dentro de los porcentajes establecidos en esta ley. B. El rango de plazo promedio ponderado de las inversiones que con recursos del Fondo de Pensiones se realicen en instrumentos de renta fija. C. Los límites mínimos de calificación de riesgo para los instrumentos locales en que se invierta el fondo de pensiones y obligaciones de sociedades de seguros a ser contratadas en el sistema en función de su calificación, la cual deberá ser efectuada por dos entidades dedicadas a tal actividad, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores. Y D. Los límites mínimos de calificación de riesgo para los instrumentos extranjeros comercializados en el mercado local en que se invirtiera el fondo de pensiones. Dicha calificación deberá ser efectuada por dos entidades internacionales dedicadas a tal actividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores. Este comité estará integrado por el superintendente del sistema financiero, quien lo presidirá por el superintendente adjunto que tenga a su cargo el sistema de pensiones, el superintendente adjunto de valores, el presidente del Banco Central de Reserva, por un miembro designado de los trabajadores y otro designado en representación de los empleadores. Los últimos dos miembros ejercerán sus funciones por un periodo de 3 años, contados a partir de su designación, pudiendo ser reelectos. Las designaciones deberán realizarse al menos con 30 días de anticipación a la finalización del periodo del miembro. Si por cualquier causa no se hiciere la designación de un nuevo designado de los trabajadores o de los empleadores, quien estuviese en funciones continuará fungiendo hasta la designación del nuevo miembro. Los miembros designados por los trabajadores y empleadores deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Contar con título universitario y experiencia en el ámbito de economía o finanzas. B. No encontrarse en relación de dependencia laboral o profesional con entidades del sector público ni con las entidades que los propongan. C. No podrán ser dirigentes de partidos políticos, sindicales o gremiales. Y D. No estar dentro de las inhabilidades que señala esta ley en lo relativo a los directores y administradores. Los representantes de los empleadores y trabajadores en el comité de riesgo recibirán pago de dietas. Las gremiales empresariales debidamente inscritas deberán designar al miembro que representa a los empleadores en una asamblea general que al efecto convoque la superintendencia. El representante de los trabajadores en el comité será designado por las confederaciones y federaciones de trabajadores que tengan personalidad jurídica, debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo y de Previsión Social y que cuenten con representación vigente. Para la designación del representante de los trabajadores,
La superintendencia convocará sesión especial de confederaciones y federaciones de los trabajadores específicamente convocada a tal efecto, pudiendo asistir en representación de dichas organizaciones de los trabajadores el representante legal, apoderado o designado especial, lo que se hará en carta simple autenticada por notario. La sesión específicamente convocada para la designación del representante de los trabajadores en el comité se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas. A. La sesión especial será presidida por el superintendente del sistema financiero o por delegación por el superintendente adjunto que tenga a su cargo el sistema de pensiones. B. Las propuestas de candidatos a representante de los trabajadores en el comité podrá ser formulada por cualquier confederación y federación de trabajadores para ser aceptada la propuesta de candidatura. La misma deberá contar con el apoyo de al menos 3 confederaciones y o federaciones de trabajadores. C. Cada confederación y o federación de trabajadores que asista a la sesión especial tendrá un voto. D. La votación por la designación del representante de los trabajadores en el comité será nominal y pública. E. El procedimiento de la sesión será documentado en acta, ya sea reseñando lo actuado o de modo equivalente por referencia al registro audiovisual de la sesión especial. Y F. El acta de la sesión especial será firmada por el superintendente del sistema financiero y por al menos 10 de los representantes de confederaciones y federaciones que asistan a la sesión. Las sesiones del comité de riesgo deberá llevarse a cabo como mínimo anualmente. El quórum de integración para celebrar válidamente sesión será de 3 de sus miembros y en todo caso deberá contar con la asistencia del superintendente del sistema financiero, así como los representantes de los trabajadores y empleadores. Las resoluciones se tomarán por mayoría en caso de empate. El superintendente del sistema financiero tendrá voto de calidad. La superintendencia brindará el apoyo técnico y financiero necesario al comité de riesgo, para lo cual esta ley lo autoriza. Información reservada, artículo 81. Los integrantes del comité de riesgo deberán guardar absoluta reserva en relación a los documentos y antecedentes de emisores e instrumentos sujetos a clasificación hasta que dicha información tenga carácter público. Asimismo, se les prohíbe valerse directa o indirectamente de la información reservada para obtener ventajas para sí o para otros. Inversiones del Fondo de Pensiones. Artículo 82. El objeto de las inversiones del fondo es la obtención de adecuada rentabilidad en condiciones de seguridad de vida, liquidez y diversificación de riesgo, a fin de garantizar los flujos necesarios para el pago de beneficios y prestaciones establecidos en la presente ley. Cualquier otro objetivo es contrario a los intereses del fondo. Será de carácter obligatorio para las administradoras la preferencia de la inversión local a la extranjera, con el objeto de promover el desarrollo del mercado bursátil salvadoreño. Los depósitos y valores en que se inviertan los recursos del fondo deberán emitirse o transferirse con la cláusula para el fondo de pensiones. Esta disposición se limitará en los casos en que se encuentren los valores en custodia o que se utilice un sistema de compensación de transacciones, de modo que únicamente se utilizará dicha cláusula en los registros de las entidades de custodia y depósito de valores y de los custodios internacionales. El comité de riesgo deberá fijar para las inversiones del fondo de pensiones los límites máximos de inversión para los instrumentos financieros señalados en este artículo. Dichos límites máximos serán fijados dentro de los rangos porcentuales del activo de cada tipo de fondo según lo siguiente. A. Obligaciones negociables de más de un año plazo emitidas por sociedades salvadoreñas entre el 30 y el 40%. B. Acciones y bonos convertibles en acciones de sociedad salvadoreña entre el 20 y el 45%. C. Certificados de participación de fondos de inversión salvadoreños o cuotas de participación de fondos de inversión entre el 5% y el 40%, pudiéndose establecer límites diferenciados para la inversión
en los certificados de participación antes indicados, según se trate de fondos abiertos o fondos cerrados. D. Certificados de depósito y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños entre el 30% y el 40%. E. Valores emitidos con garantía hipotecaria o prendaria sobre cartera hipotecaria destinados al financiamiento habitacional entre el 30% y el 40%. En todo caso, la inversión en valores emitidos por una misma entidad no podrán exceder del 10%. F. Instrumentos financieros del sistema de hipotecas aseguradas o cédulas hipotecarias aseguradas entre el 15% y el 20%. G. Valores de oferta pública emitidos por sociedades titularizadoras salvadoreñas y certificados fiduciarios de participación entre el 10% y el 20%. H. Otros instrumentos de oferta pública incluidos los valores registrados en una bolsa de valores nacional entre el 10% y el 30%. Y certificados de obligación previsional emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones, sin límites. Para estas emisiones no será necesaria su calificación de riesgo. J. Valores destinados al financiamiento de obras inmobiliarias, infraestructura o desarrollo, tales como carreteras, puertos y otras obras, entre el 5% y el 15% del activo del fondo administrado, de contar con garantías de organismos multilaterales, estados reaseguradores de primera línea, entre el 10% y el 30% del activo del fondo administrado. K. Valores extranjeros y certificados de participación de fondos de inversión extranjeros o cuotas de participación de fondos de inversión extranjeros, entre el 10% y el 30%, pudiéndose establecer límites diferenciados para la inversión en los referidos valores y en los certificados de participación antes indicados, según se trate de fondos abiertos o fondos cerrados. Y L. Reportos negociados en mercados locales hasta el 5% del activo del fondo de pensiones, siempre que el título valor en garantía sea de los incluidos en alguna de las letras de este artículo. Cuando en esta ley se haga mención a certificados de participación de fondos de inversión, deberá entenderse que se refiere a cuotas de participación de fondos de inversión. Los fondos de pensiones deberán adquirir los certificados de obligación previsionales que corresponden al programa anual de emisiones del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Dichos recursos serán utilizados exclusivamente para la autosostenibilidad del sistema. En ningún caso, los fondos de pensiones podrán invertirse en valores emitidos por el Estado, el Banco Central de Reserva de El Salvador, ni en ninguna entidad estatal, a excepción de lo dispuesto en el literal I de la presente disposición. Las inversiones de los fondos de pensiones en los instrumentos anteriormente señalados deberán realizarse a tasas de intereses competitivas en el mercado. El Comité de Riesgo determinará respecto de los valores y certificados de participación a los que se refiere la letra K de este artículo, las monedas en las que se podrá invertir cuando sean distintas a dólares de los Estados Unidos de América. Las inversiones en títulos valores a que hacen referencia los literales anteriores deberán realizarse en una bolsa de valores salvadoreña. Los depósitos de bancos y las cuotas de participación de fondos de inversión abiertos deben cumplir con los requisitos contemplados en la respectiva legislación del mercado de valores, haber sido sometidos a un proceso de clasificación de riesgo en los casos aplicables, encontrarse dentro de la clasificación mínima establecida por la Comisión de Riesgos cuando corresponda por lo establecido por la norma de inversiones emitida por el Banco Central. La inversión en depósitos y valores señalados en la letra D de este artículo, cuyo vencimiento sea menor a un año, tendrá un límite máximo del 50% del límite establecido por el Comité de Riesgos para esos instrumentos. Se exceptúan de la clasificación de riesgo los certificados de obligación previsional. Adicionalmente, con los recursos del fondo se podrá adquirir en mercados organizados en El Salvador o en el extranjero instrumentos derivados que tengan como objetivo exclusivo la cobertura de riesgos.
de las inversiones del Fondo de Pensiones de conformidad a lo que establezca en la normativa técnica que emita el Banco Central al efecto. El Comité de Riesgos establecerá los límites máximos para el total de las inversiones en el Fondo de Certificados de Depósitos y Valores, emitidos o garantizados por una misma entidad o grupo empresarial, así como los límites de inversión de un fondo en valores de una misma emisión, certificados de participación de un mismo fondo de inversión e inversiones directas o indirectas en acciones de una sociedad. El Comité de Riesgo determinará los límites para las inversiones realizadas con recursos del fondo en valores emitidos a través de la figura de titularización y fondos de inversión en relación al activo del fondo en esta clase de inversiones. No aplicará límites relativos al activo del emisor o grupo empresarial. Para los efectos de esta ley, la definición de grupo empresarial es la establecida en la Ley del Mercado de Valores. Los valores destinados para el financiamiento de obras de infraestructura que cuenten con la participación del Estado a través de cualquier dependencia del gobierno central, instituciones autónomas, municipalidades o de conformidad a la Ley Especial de Asocios Públicos Privados, estarán sujetos únicamente al requisito de clasificación de riesgo, de acuerdo a la naturaleza del instrumento, de conformidad a la norma técnica que se emita para tal efecto. Los recursos de los fondos de pensiones podrán ser invertidos en cuotas de participación de fondos de inversión extranjeros comercializados en el mercado local, cuando cuenten con clasificación de riesgos en su país de origen o cuando por su naturaleza dichos fondos no sean sujetos de contar con una clasificación de riesgos. Artículo 83. Además de los límites señalados en el artículo anterior, el Comité de Riesgos deberá establecer límites máximos dentro de los rangos que se indiquen en el Reglamento de Inversiones para los siguientes instrumentos. A. El total de las inversiones en acciones emitidas por sociedades cuyo endeudamiento sea superior a 5 veces su patrimonio. B. El total de las inversiones en certificados de participación de fondos de inversión cuya cartera se concentre en más de 50% en desarrollo de empresas nuevas. C. El total de las inversiones en los instrumentos señalados en los literales A, B, F, G y H del artículo anterior, cuyo emisor tenga menos de 3 años de operación. Y D. Otro que determine el Comité de Riesgos. En todo caso, la suma de las inversiones en los instrumentos señalados en este artículo estará restringida a un límite máximo de inversión que se fijará entre el 5 y el 15% del valor del fondo. Diversificación por emisor y emisión. Artículo 84. El Comité de Riesgo establecerá los límites máximos dentro de los rangos establecidos en la normativa de inversiones para el total de las inversiones de los fondos de pensiones en certificados de depósitos y valores emitidos o garantizados por una misma entidad o grupo empresarial, así como los límites de inversión de un fondo en valores de una misma emisión, certificados de participación de un mismo fondo de inversión e inversiones directa o indirecta en acciones de una sociedad. Para los efectos de esta ley, la definición de grupo empresarial es la establecida en la Ley del Mercado de Valores. El Comité de Riesgo determinará los límites para las inversiones realizadas con recursos de los fondos de pensiones en valores emitidos por fondos de titularización y fondos de inversión en relación al activo de cada fondo de pensiones. En esta clase de inversiones no aplicarán límites relativos al activo del emisor o grupo empresarial. Sociedades vinculadas, artículo 85. Cuando 2 o más fondos de pensiones sean administrados por sociedades vinculadas, se entenderá que los límites señalados en esta ley rigen para la suma de las inversiones en todos los fondos administrados por las sociedades vinculadas. Para efectos de esta disposición, se entenderá por sociedades vinculadas lo establecido en la Ley de Mercado de Valores. Excesos en los límites o incumplimiento de requisitos de inversión, artículo 86. Cuando por cualquier causa una inversión fuera realizada con recursos del fondo de pensiones, sobrepasando los límites o dejando de cumplir los requisitos establecidos,
el exceso deberá ser contabilizado en una cuenta especial en el fondo afectado y la administradora no podrá efectuar inversiones adicionales en el mismo instrumento mientras dicha situación se mantenga. Además, la Superintendencia del Sistema Financiero aplicará las sanciones administrativas que procedan de acuerdo a su ley y a esta. Los excesos de inversión deberán liquidarse dentro de los plazos de 90 días, el que podrá ser prorrogable según las disposiciones de un reglamento especial en que se establecerán las condiciones y procedimientos para enajenarlos, considerando las causas que dieron origen al incumplimiento, la liquidez del instrumento financiero y las condiciones del mercado bursátil. Transacciones de valores. Artículo 87. Todas las transacciones de valores efectuadas con los recursos del Fondo de Pensiones deberán hacerse dentro de una bolsa de valores nacional, tanto en mercado primario como secundario. No obstante lo anterior, podrá realizar operaciones fuera de mercado de valores regulados en el caso del inciso tercero del presente artículo y adquirir en ventanilla los valores del Instituto Salvadoreño de Pensiones respecto de los títulos previsionales que este último emita. Aquellos casos que se ejerza el derecho preferente de suscripción de acciones, en caso de aumento de capital por capitalización de reservas o de utilidades, y el literal I del artículo 82 de esta ley. Cuando las administradoras inviertan recursos de los fondos de pensiones con el objetivo de proteger los intereses de los afiliados, podrán celebrar contratos con los emisores de valores bajo los siguientes términos. A. El emisor tendrá la obligación de comprobarle o sustituir al fondo de pensiones los valores que hayan sido adquiridos si se cumplen las condiciones pactadas. B. Establecer el precio de la compra a que se refiere la letra anterior o en su defecto el mecanismo para calcular dicho precio o los mecanismos para realizar la sustitución. Y C. Establecer el plazo en que dicha compra o sustitución habrá de completarse, así como la forma en que se ejecutará. Los contratos a que se refiere el inciso anterior antes de su suscripción deberán ser hechos del conocimiento de la Superintendencia del Sistema Financiero, para que él lo someta a la autorización del Comité de Riesgo, que tendrá 15 días para resolver. La Superintendencia tendrá la facultad para fiscalizar las operaciones realizadas con recursos de los fondos de pensiones en mercados organizados. Para los efectos de esta ley se entenderá por mercado primario y mercado secundario lo definido en la Ley de Mercado de Valores. También podrán adquirir o rescatar directamente a través de los gestores, de las gestoras o administradoras de fondos de inversión o de submandatarias los certificados de participación de fondos de inversión abiertos, salvadoreños o extranjeros, así como cuando se trate de la colocación primaria y de ejercer el derecho preferente de suscripción de certificados de participación de fondos de inversión, cerrados, salvadoreños o extranjeros. La Superintendencia tendrá la facultad para fiscalizar las operaciones realizadas con recursos de los fondos de pensiones en mercados organizados. Política de inversiones, artículo 88. Dentro de los límites establecidos para la inversión del fondo de pensiones, la administradora tendrá libertad para diseñar la política de inversión del fondo, la cual deberá estar siempre a disposición del público. En dicha política deberá consignarse, entre otras, la proporción de las inversiones en valores de mediano y largo plazo para financiar la formación de capital y la adquisición de vivienda con recursos del fondo de pensiones, y en la norma técnica correspondiente se establecerán los elementos mínimos que deberá contener la política de inversión. Los auditores externos, al dictaminar sobre los estados financieros de las administradoras, deberán también pronunciarse sobre el cumplimiento que estén dando dichas instituciones a su política de inversión. Prohibiciones, artículo 89. El activo del fondo de pensiones no podrá ser invertido en acciones de A. Valores emitidos por el Estado, el Banco Central de Reserva del Salvador, ni en ninguna entidad estatal, a excepción del Instituto Salvadoreño de Pensiones. B.
administradoras de fondos de pensiones. C, sociedades de seguros. D, sociedades administradoras de fondos de inversión. E, sociedades clasificadoras de riesgos. F, bolsas de valores. G, casas de corredores de bolsa. H, sociedades de custodia y depósito de valores. Y proveedores de precios. J, sociedades titularizadoras. Además, las administradoras no podrán conceder ni avalar préstamos a sus accionistas. Prohibición de inversiones en sociedades relacionadas. Artículo 90. Las administradoras no podrán invertir con recursos del fondo que administren en valores emitidos o garantizados por ellas mismas o por sus filiales, ni por personas jurídicas relacionadas directa o indirectamente con la propiedad o administración de la respectiva administradora. Para estos efectos, se considerará relacionadas cuando posean un mínimo de propiedad accionaria del 3% del capital de la administradora, incluidas las acciones del cónyuge y parientes en el primer grado de consanguinidad. En el caso de personas naturales, y la administración estará limitada a la que ejerzan los directores o gerentes de la entidad. No se consideran personas relacionadas las instituciones o empresas públicas de carácter autónomo. También se considerarán operaciones relacionadas la adquisición de valores emitidos o garantizados por sociedades cuya propiedad se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias. A, las sociedades en que un accionista de la administradora, su cónyuge y parientes en primer grado de consanguinidad posean el 10% o más de las acciones con derecho a voto y como mínimo el 3% de las acciones de las administradoras. B, las acciones en las que un director o gerente de la administradora cuyo cónyuge o parientes en primer grado de consanguinidad posean el 10% o más de las acciones con derecho a voto. C, la sociedad en la que dos o más directores o gerentes de las administradoras, su cónyuge o parientes en primer grado de consanguinidad tengan en conjunto el 25% o más de las acciones. D, la sociedad en la que los accionistas, directores o gerentes de una administradora, sus cónyuges o parientes en primer grado de consanguinidad, posean en conjunto el 25% o más de las acciones y el 10% o más de las acciones de la administradora de que se trate. Y E, no se podrá invertir recursos del fondo en una sociedad que sea propiedad en un 10% o más de otra en la que los accionistas propietarios de 3% o más de la administradora, los directores o administradores de la institución. Se prohíbe a las administradoras adquirir con recursos del fondo valores de las personas relacionadas de que se refiere este artículo, que tengan por objeto el desarrollo de la enajenación a cualquier título de bienes raíces. Asimismo, los recursos del fondo no podrán invertirse en valores emitidos o garantizados por sociedades en que la administradora tenga participación accionaria. No obstante lo anterior, las administradoras podrán invertir recursos del fondo de pensiones que administren en certificado de depósito y valores emitidos por bancos relacionados, hasta por un total del 10% del activo del fondo. A su vez, la inversión no deberá exceder el 5% del activo del banco o el que sea mayor, y siempre que esté cumpliendo el resto de límites de inversión. Asimismo, un banco relacionado podrá efectuar las funciones de recaudación a la administradora mediante depósito a la vista. Los auditores externos, al emitir su opinión sobre los estados financieros de las administradoras, indicarán en notas separadas sobre el cumplimiento de esta disposición. Las administradoras deberán llevar un registro de las personas naturales y jurídicas relacionadas con su propiedad y administración, debiendo proporcionar la información respectiva a la Superintendencia del Sistema Financiero, al menos trimestralmente. Para el desarrollo de este artículo se emitirán las normas técnicas que se consideren pertinentes. Responsabilidad por las inversiones, artículo 91. Cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información referente a las operaciones, políticas
y estrategias de inversión del Fondo de Pensiones deberá guardar absoluta reserva en relación a estos temas hasta que dicha información tenga carácter público. Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas en el inciso anterior valerse directa o indirectamente de la información reservada, obtener para sí o para otros ventajas mediante la compra o venta de valores. Las administradoras no podrán efectuar transacciones de instrumentos a precios diferentes de los que se registren en los mercados primario y secundario, que perjudiquen el valor del fondo. El empleado o funcionario que autorice dicha transacción responderá con su propio patrimonio por los daños causados al fondo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que fuere pertinente. La metodología para determinar estos casos se establecerá en el reglamento de inversiones. Artículo 92. Las administradoras deberán realizar todas las gestiones que las respectivas disposiciones legales aplicables les permitan y con la diligencia que emplean ordinariamente en sus propios negocios para cautelar la administración de las empresas y los fondos de inversión en los que inviertan el fondo de pensiones que administre, con el objeto de velar por la adecuada rentabilidad de sus inversiones. Manejo de cuentas corrientes. Artículo 93. Cada administradora deberá operar con cuentas corrientes bancarias para el manejo exclusivo de los recursos del fondo de pensiones que administra, en las cuales deberá depositarse las cotizaciones de los afiliados, el producto de las inversiones del fondo. Los retiros de dichas cuentas tendrán como destinos únicos la adquisición de valores para el fondo, el pago de las prestaciones, comisiones, transferencias y traspaso que establece esta ley. Cada administradora podrá disponer en cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo de hasta 360 días, hasta de un máximo equivalente al 10% del activo cada tipo de fondo de pensiones que administre de conformidad a las disposiciones de la normativa de inversiones. Leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Pasamos con la lectura del artículo 94 al 117 por el diputado Raúl Neftalí Castillo. Gracias. Con gusto, presidente. Capítulo 6. De los beneficios a cargo del fondo, pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Artículo 94. El fondo tendrá como finalidad exclusiva el financiamiento de los siguientes beneficios a los que se refiere esta ley. Literal A. Pensiones de vejez. Literal B. Pensiones de invalidez. Literal C. Pensiones de sobrevivencia. Y literal D. Devoluciones por vejez, invalidez o sobrevivencia y otras establecidas por esta ley. El financiamiento de la pensión por vejez, invalidez y sobrevivencia será con cargo a la cuenta individual de ahorro para pensiones y al agotarse dicha cuenta se financiará con la cuenta de garantía solidaria. Salario básico regulador. Artículo 95. El salario básico regulador, en adelante, SBR, de cada afiliado se estimará como el promedio mensual del ingreso base de cotización de los últimos 120 meses cotizados, anteriores al mes